Bienvenidos a nuestra Asamblea General de Socios número 107. 107 años. Se dicen fácil, pero están respaldados en lo que acabamos de escuchar, ese juramento. Juráis por vuestra palabra de honor que cumpliréis los estatutos y reglamentos de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que protegerás el sistema de libre empresa. Y sobre ese fundamento es que 107 años se han construido. Los principios y valores de la gremial no son de coyuntura, por eso preservan y por eso después de 107 años se mantienen. Han pasado muchas cosas como gremial y como país en estos 107 años y especialmente en estos últimos años. Y no me refiero solamente al tema del COVID. Transformaciones económicas, digitalización, la globalización, la desglobalización, la inflación. Son muchos elementos complejos de navegar y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador ha sido un aliado de todos sus socios y del empresariado en general en acompañarlos en descubrir cómo manejar estos retos y cómo tratar de superarlos de la mejor manera. Como principal política de acción, hemos puesto al socio al centro de todas nuestras decisiones. Desde ahí hemos empezado un proceso de transformación de las operaciones de la gremial en todos sus aspectos. Nos hemos convertido en líderes nacionales en la formación en línea. Yo creo que muchos de nosotros no habíamos hecho un Zoom hace 5 años y ahora es algo muy cotidiano. Y de la misma manera no habíamos participado en un webinar y ahora es algo muy cotidiano. Solo este año, recién pasado, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador capacitó a 14,600 personas por medio de los webinars que impartimos de nuestro centro de formación empresarial. Además, realizamos sondeos empresariales que nos sirven no solo a nosotros para entender qué es lo que requieren los socios, hacia dónde tenemos que apuntar los cañones, sino que también a la opinión pública para entender qué se requiere, qué acciones deben tomar. No solo el país, sino que también las instituciones de gobierno. Y para eso nos sirven de gran medida los sondeos, porque necesitamos proponer y necesitamos pronunciarnos ante las políticas públicas. Cuando son buenas, pronunciarnos a favor; cuando son malas, sugerir y pronunciarnos en contra. Es lo mínimo aceptable que una gremial tiene que hacer. Y a veces nos dicen, no se metan en política. Créanme, señores, que a nosotros no nos interesa la política partidaria, pero tenemos la obligación de incidir, de comentar y de tratar de proponer en los temas de política pública que nos afectan a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros socios. Desde la esencia básica, la gremial no es política partidaria. Los políticos partidarios piensan en la siguiente elección. Los empresarios en general pensamos en la siguiente generación. Y esto es un tema fundamental del por qué es importante que las gremiales sean fuertes, porque nosotros nuevamente no basamos nuestro accionar, no basamos nuestros planes en base a coyunturas específicas, sino que en base a principios que trascienden los gobiernos y que trascienden inclusive los partidos. Todos los partidos políticos que existen ahorita no existían cuando esta gremial se creó y todos van a haber desaparecido cuando las gremiales sigan operando. Por eso es importante tener gremiales fuertes, porque las gremiales van más allá de la coyuntura, trascienden la coyuntura porque su accionar nuevamente está basado en principios y no en coyunturas. Este año a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador le tocó el gran honor de tener la presidencia de la Federación Centroamericana de Cámaras de Comercio. Y la Federación Centroamericana de Cámaras de Comercio tiene la presidencia pro tempore del CCIE, que es el Comité Consultivo de Integración Económica. Y te das cuenta, y este servidor, al ser presidente de la Cámara, tuve el honor y la obligación de ser el presidente de la Federación y ser el presidente del CCIE, o sea que estuvo interesante el año.
pero te das cuenta de que son diferentes países, pero parecieran ser diferentes cabinas, pero todas del Titanic, con los mismos problemas. Y me dieron un dato, por ejemplo, interesante, que yo creo que nos hace reflexionar y nos hace decir, es que tenemos la obligación de meternos en estas cosas. 17 kilómetros por hora. Una mercadería que viene de Panamá a El Salvador transita a 17 kilómetros por hora. ¿Cómo vamos a ser competitivos con esos números? Y perdón, pero los políticos partidarios tienen que entender que nosotros queramos cambiar esa situación. Existió hace 30, 40 años, existía el ferry desde la Unión hasta Costa Rica. Ha llegado un presidente de Costa Rica que empujó el tema, las autoridades nacionales también han estado empujando el tema y ya está a punto de lograrse este tema. Son temas en los que el sector privado regional, por medio de sus gremiales, inciden, destraban las cosas. Cuando empezamos a ver lo del ferry, los de Costa Rica nos decían, el problema es que no hay suficiente carga. Los del Salvador nos decían, es que en Costa Rica no quieren poner una cosa en el muelle de atraque. Y habían 7 versiones del por qué no se hacía el ferry. Gracias a Dios hay una voluntad política de las autoridades y hay un empuje del sector privado y posiblemente se va a hacer. Para ejemplo, un botón, la importancia de las gremiales y el por qué necesitamos gremiales fuertes. Las carreteras y puertos, es increíble lo atrás que nos hemos quedado. Y tenemos que decirlo, no tiene nada de malo. ¿Por qué no decirlo? Somos los usuarios. Y todo, y lo he visto este año en los diferentes países, parte de un principio básico que nos hace falta y que, por ejemplo, en Estados Unidos no se ve, que es el principio de la desconfianza. Los gobiernos parten de un principio de desconfianza a sus ciudadanos. Ellos asumen que nosotros queremos pasar la frontera sin el papelito. Asumen que no querés pasar los impuestos. Asumen que querés hacer una sociedad para hacer quién sabe qué. Y entonces en Estados Unidos, a donde parten de un principio de confianza, hacer una sociedad nueva toma un día. Y aquí después de 20 papelitos, 30 sellos, 500 fotocopias, resulta que todavía te faltan 5 sellos más. Entonces esos son los temas que tenemos que abordar. Y es nuestra obligación hacerlo y no nos debe dar miedo hacerlo. No hay una visión compartida, no hay una visión de país, ya no sería una visión regional. Hace 2 días estuvimos en una reunión con el Banco Mundial y nos decía cuáles son las ventajas competitivas regionales de clústeres. Si ni siquiera hay una oficina regional de inversión, de promoción de inversión. Y mientras tanto, la economía de Centroamérica es del tamaño de la economía del condado de Miami-Dade. Pero tenemos 6 monedas, 6 legislaciones, 6 fronteras. Señores, así no vamos a llegar a nada. Y sin hablar, sin exigir, menos vamos a llegar a algo. Es nuestra obligación, es nuestro deber. Y tenemos el derecho a hacerlo. En la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador representamos a todos los sectores y a todo el país. Les comentaba que habíamos estado en Ahuachapán, en Sonsonate, en Santa Ana, en San Miguel, en La Unión. En La Unión nos tuvimos que quedar allá a dormir en el hotel enfrente del puerto. Ahí está ese bello durmiente ahí tirado. Que da lástima. Y lo estamos pagando todos nosotros. Un poquito, pero todo lo estamos pagando nosotros. Y es interesante ver la dinámica en cada uno de los lugares. Estamos en el sector turismo, por ejemplo en La Unión, y nos decían ciertas particularidades y problemas del sector turismo de La Unión. Muy diferente al sector turismo de Ahuachapán, muy diferente al sector turismo de Santa Ana, el sector servicio, el sector financiero, mujeres empresarias. Tenemos un comité de mujeres empresarias
De hecho, la Federación Centroamericana lo acaba de implementar. En el resto de países no lo tenían y lo acaban de implementar recién año pasado. Y nos llena de orgullo porque aquí hay algunas de las fundadoras del Comité de Empresarias, fueron de avanzada en ese tema. Y cada vez en la directiva hay más mujeres, y no es porque haya una cuota, es porque las mujeres se ganan su espacio y son excelentes y muchas veces mejor que uno, y qué bueno, pero cada sector tiene su diferencia, cada sector tiene su particularidad, y eso enriquece la Cámara, pero también la hace muy compleja. No pudiéramos operar la Cámara sin obviamente el staff, que es excelente, desde nuestro director ejecutivo, nuestra directora de Asuntos Económicos, el staff de formación empresarial, todas las áreas en realidad operan bastante bien. Cada quien tiene sus indicadores, tienen su reportería, se maneja bastante bien la Cámara y mucho tiene que ver con la responsabilidad del staff. Pero habemos casi 300 voluntarios. Nosotros, todos los que estamos aquí, y muchos de los que están en el público son socios, pero también son voluntarios. Es decir, donamos nuestro tiempo a favor de la gremial para, pues, aportarle al país. Yo quiero agradecerle a los voluntarios, tanto de los comités asesores, de las filiales, de la junta directiva, porque sin ellos el trabajo y la gremial pues no tuviera el éxito que tienen. Y hace unos días en Sonsonate, estábamos en la asamblea de Sonsonate, y le dije a una señora, anímese, métase al voluntariado. Y me dijo que no tenía tiempo. Y entonces me acordé y le dije la historia que me contó el padre Salvador Caffarelli, que en paz descanse, un gran sacerdote, un gran pastor, que me invitó una vez a una junta directiva, y yo le dije, padre, no tengo tiempo. Y entonces me respondió de una manera que me dio una lección de vida. Me dijo, entonces te desinvito. Lo cual me sorprendió, y le dije, ¿por qué me desinvita? Porque yo no necesito gente, me dijo, que no tenga tiempo. El que no tiene tiempo nunca va a tener tiempo para nada. Yo necesito gente ocupada. Y yo sé que todos estamos muy ocupados, y estoy seguro que nadie no tiene tiempo, pero es importante para el país que las gremiales sean fuertes. Es importante porque todas las cosas que avanzan, como lo del ferry, como otro montón de temas, solo se hace por medio de la unión. Solo se hace por medio de la unión. Quiero también felicitar a los empresarios, no solo los socios, los no socios, no solo los voluntarios, los empresarios en general. Los empresarios hemos logrado sacar adelante al país después de una de las crisis más grandes que ha tenido en la historia del mundo. Hay mucho trabajo por hacer, pero es nuestro trabajo. A mí, y lástima que no logramos sacar el dato, pero a mí me parece impresionante la cantidad de dinero que dimos los empresarios para ayudar a otros empresarios en descuentos de alquileres, en una cosa, en otra cosa. No hay una forma de sacar ese dato, tratamos de hacerlo, pero estoy seguro que si el Estado dio $1 entre empresarios, entre privados dimos 5. Y eso demuestra el gran corazón que tenemos los salvadoreños y la gran visión de largo plazo que tenemos los empresarios en El Salvador. Así que los felicito por eso y por seguir creando empleos y seguir creando oportunidades en el país. Y siéntanse orgullosos que son miembros de la gremial más grande, más antigua, más representativa del país. Y apóyenla, acérquense. El voluntariado está abierto a ustedes. Y mantengámonos unidos, no perdamos nunca la fe en nuestro Dios y en nuestro país. Y recuerden que si caminas solo, caminarás rápido, pero si caminamos juntos, llegaremos más lejos. Muchas gracias a todos.